Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Hermanos queridos y amigos, en el libro de mi devocional diario, hoy nos toca compartir con todos ustedes la siguiente porción. Segunda de Reyes, capítulo 2, a partir del verso 9. El devocional de hoy lo hemos titulado Doble Porción. Dice así la palabra del Señor. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Qué pareja tan extraordinaria, ¿verdad? Formada por Elías y Eliseo. Estos dos hombres de Dios marcaron una diferencia en su generación. Fueron personas muy usadas por el Señor. Uno de ellos, concretamente el profeta Elías, fue arrebatado en vida a la presencia del Señor. Bueno, realmente fue algo extraordinario, algo que solamente había ocurrido en la época del libro del Génesis con Enoc, los dos únicos hombres que han sido arrebatados en vida a la presencia del Señor. Y allí están en la presencia del Señor. Sabe Dios por qué y para qué y hasta cuándo. Ahora, antes de que Elías fuera arrebatado a la presencia del Señor, le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras antes de que el Señor me lleve a su presencia. Eliseo, que era un hombre sabio, un hombre que valoraba lo espiritual, no pidió riquezas, ni pidió bienes materiales, sino que pidió algo muy interesante. Yo quiero tener una doble porción del Espíritu que mora en ti. Él sabía perfectamente que el éxito del ministerio de Eliseo, o mejor dicho de Elías, se basó precisamente en esa unción especial que tenía sobre su vida. Él sabía perfectamente que los milagros, las señales, los prodigios, aquel acontecimiento tremendo que sucedió en el Monte Carmelo cuando él avergonzó a los profetas falsos de Baal y descendió fuego del cielo, todo aquello no era producto de una elocuencia, de un carisma sobrenatural, sino que era debido al respaldo, al favor de Dios sobre su Señor. Y hablando de su Señor, hay varias cosas que yo quisiera destacar en este breve devocional de hoy. Y es primero, cómo Eliseo supo servir a su Señor, a su autoridad llamada Elías. Aprendió a servir. Antes de ser siervo de Dios, se le conoce como el siervo de Elías. Hay muchos que no quieren aprender a servir, sino quieren servirse de la gente, creyendo que su cargo, creyendo que su autoridad es para servirse de la gente y no para servir a la gente. Sin embargo, en Eliseo no vemos esta actitud. Él fue un siervo humilde, un siervo fiel, un siervo leal de su señor Elías, y aprendió a esperar, cosa que muchos no quieren aprender. Aprendió a esperar y en ese compás, en ese tiempo de espera, se preparó. Vio como Elías oraba por los enfermos, como el Señor derramaba su gloria, como el Señor hacía prodigios, milagros y maravillas. Aprendió a esperar y en ese tiempo de espera, ya digo, aprendió a prepararse adecuadamente. Porque hay que aprender a esperar, hay que aprender a servir y hay que aprender a ministrar. Y estas tres cosas, estas tres características fundamentales de la vida de este gran varón de Dios son notorias, son palpables, son evidentes en él. Y en nosotros, ¿estamos dispuestos a esperar en el tiempo de Dios, según la agenda de Dios, o nosotros tenemos nuestra propia agenda personal? ¿Estamos dispuestos a prepararnos adecuadamente para que cuando llegue la oportunidad lo hagamos correctamente, decentemente y con orden, sin llamar la atención hacia nosotros mismos, sino aprender a llevar a la gente a los pies de Cristo y al conocimiento de la palabra de Dios? Eliseo supo esperar, llegó su oportunidad, como llegará la oportunidad a la vida de toda aquella persona que se ha preparado, que ha sabido esperar, que se ha capacitado adecuadamente.
Y entonces, y solamente entonces, podrá ministrar con efectividad en el reino de Dios. Hermanos, se van a presentar grandes y maravillosas oportunidades delante de nosotros. Lo importante es que aprendamos a esperar, que aprendamos a discernir cuáles son las puertas que Dios nos está abriendo y cuáles son las puertas que el hombre nos está abriendo. Son dos cosas completamente diferentes. Es cierto que en algunas ocasiones, en momentos puntuales, el Señor puede servirse de algunas personas que nos pueden ayudar en el ministerio, en un negocio, en una empresa o donde sea. Pero no todas las puertas que se abren a priori vienen de parte de Dios. Por eso tenemos que aprender también a desarrollar el discernimiento espiritual, el olfato espiritual, para reconocer qué puertas, qué oportunidades vienen de parte del Señor y qué puertas van a crear más confusión que bendición. Que Dios nos dé la suficiente gracia y sabiduría para saber discernir una cosa de la otra. Finalmente, también hay algo que quiero destacar en la vida de este gran varón de Dios, de Eliseo, y es que es un hombre que se dejó usar por el Señor. Él no tenía una agenda privada y personal y quería incluir a Dios en sus planes, sino más bien todo lo contrario. Él siempre siguió la senda, los pasos, las instrucciones que su Dios le daba. Y eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar y anhelar, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, sea cual sea. Si aprendemos a esperar, si aprendemos a servir y nos capacitamos, nos dejamos tratar, pastorear adecuadamente por el Señor, cuando lleguen esas puertas, cuando lleguen esas oportunidades, sabremos discernir si lo que se nos está ofreciendo viene de parte de nuestro Dios o vete tú a saber de parte de quién nos viene. Hermanos queridos, no podemos perder el tiempo. El tiempo se acorta. Cristo viene pronto y necesitamos madurez, necesitamos crecimiento espiritual para saber lo que tenemos que hacer y en lo que no tenemos que perder el tiempo. Que el Señor nos ayude en este día y a lo largo de toda nuestra vida a saber interpretar las circunstancias, las ofertas, las invitaciones, las puertas, entre comillas, que se abren delante de nosotros. Porque el enemigo es un experto en hacernos perder el tiempo. Él quiere entretenernos. Él quiere que creamos que todo viene de parte del Señor y al final resulta de que eran juguetes que lo que hicieron o lo que pretendían era apartarnos del Señor y no dedicarnos a lo que verdaderamente teníamos que habernos dedicado. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿A pastorear? Pues pastorea. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿A evangelizar? Pues haz obra de evangelista. Pero no lo quieras hacer todo creyéndote capaz y poderoso para hacer todo y recibir todo tipo de ofertas, sino cíñete, céntrate a lo que Dios te ha llamado. Y a lo que Dios te ha llamado, dedícale tiempo. Haz todo con cariño, haz todo con amor. Todo hacerlo para la honra y para la gloria del Señor y nunca para llamar la atención hacia nuestra persona, hacia nuestra vida particular. Hermanos queridos, es todo un aprendizaje, evidentemente. No es fácil a veces discernir a priori rápidamente, por eso tenemos a veces que decir, vamos a orar, vamos a poner este asunto en las manos del Señor. Vamos a ver si verdaderamente esto viene de parte de Dios. Y como decía hace unos días, el gran problema que cometió el rey de Israel, Roboam, aprendamos a consultar, a buscar sabios consejos de personas con experiencia, de personas con años en el Señor, que nos asesoren. ¿No dice la palabra que en la multitud de los consejos está la seguridad y la sabiduría para nosotros? Pues aprendamos a pedir consejo, pero sobre todo de la palabra de Dios, de la Biblia. Que la Biblia y la palabra del Señor y nuestras autoridades espirituales siempre respalde lo que vamos a hacer. Y eso es lo que le va a dar credibilidad al ministerio. Eliseo supo esperar, no estaba deseando que Elías se muriera o desapareciera para que él por fin pudiera ser el hombre reconocido en el país, en Israel, sino que él esperó a que el Señor se llevara a su presencia, a su Señor, a Elías, y entonces fue cuando él entendió que había llegado su oportunidad. Fue cuando recibió esa doble porción del Espíritu de Dios que lo capacitó para aquel ministerio tremendo. Y curiosamente hizo el doble de milagros que había hecho
Elías durante su ministerio, porque fue lo que pidió, la doble unción. Pidamos en esta mañana que el Señor nos siga ungiendo y capacitando para hacer su obra con éxito, con efectividad, pero que la gloria y la honra se la lleve única y exclusivamente nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, una vez más, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de reflexionar, de meditar con tu palabra acerca de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar y ministrar a lo largo de nuestra vida. Te pedimos sabiduría y discernimiento espiritual para que podamos, Señor, diferenciar una cosa de otra y hagamos única y exclusivamente tu voluntad en nuestra vida. Y no perder el tiempo, sino centrarnos en el llamado que hemos recibido de parte tuya. Señor, danos de tu capacitación cada día. Ayúdanos. Guíanos, Señor, por tu palabra y que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo en nuestras vidas y que hoy tengamos todos un día bendecido, un día lleno de la gloria del Señor y de tu presencia. Ponemos como siempre nuestra vida y este día en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Saludos desde esta parte del mundo, desde España. Les mando un saludo y les deseo con todo mi corazón que hoy el Señor guíe tu vida y que solamente lleves a cabo su perfecta y preciosa voluntad. Bendiciones para todos mis queridos hermanos.